El frío era tan intenso que respirar dolía. La nieve crujía bajo los pies y el bosque parecía interminable. Dicen que en ese lugar, cuando el hambre supera a la razón, algo despierta. Una presencia alta, delgada, con ojos hundidos y un cuerpo que nunca parece saciarse. No nació como monstruo, se creó. Y una vez que el Wendigo aparece, ya no hay regreso. Hola y sean bienvenidos a Historias de Terror. Este es un espacio donde las leyendas cobran vida, donde lo que parece mito puede ocultar una verdad demasiado oscura. Ponte cómodo, sube el volumen y no te distraigas. Porque esta historia no quiere ser escuchada a medias. Ahora dime tú. ¿Crees que el Wendigo es solo una leyenda creada por el miedo, o una advertencia de algo que aún habita en los bosques? Imagina el frío más extremo que has sentido. Un frío que no solo congela tu piel, sino que parece calar hasta tu alma. Ahora, añade hambre. No el antojo de comida, sino un vacío desesperado y devorador en tu estómago que grita por ser saciado. En ese estado de desesperación, cuando tu humanidad pende de un hilo, una presencia antigua susurra a tu oído. Una promesa de calor, de fuerza, de saciedad, a un precio terrible. Esa presencia tiene un nombre. Un nombre que las primeras naciones de Norteamérica han susurrado durante generaciones como la advertencia definitiva, Wendigo. Hoy, nos adentraremos en el corazón de la leyenda más aterradora del continente americano. No es una simple historia de fantasmas o monstruos. El Wendigo es algo más complejo, algo íntimamente ligado a lo peor de nuestra naturaleza. Desvelaremos sus orígenes, entenderemos qué es, exploraremos los casos más documentados de avistamientos y posesiones, y enfrentaremos la terrible pregunta, ¿es solo un mito, o el Wendigo realmente camina entre nosotros cuando el invierno aprieta? Capítulo 1, Orígenes sagrados y terribles. El Wendigo no nació de un libro de terror, nació de la tierra misma. Pertenece al folclore de los pueblos algonquinos, una confederación de naciones que incluyen a los Ojibwe, los Cree, los Aulteaux y los Innu, entre otros. Para ellos, el Wendigo no es un simple monstruo, es la personificación del invierno cruel, el hambre y, sobre todo, la codicia. Su origen se remonta a miles de años, en las vastas y gélidas extensiones de lo que hoy es Canadá y el norte de Estados Unidos. En un entorno donde un invierno severo podía significar la extinción de una tribu entera, el tabú más sagrado era el canibalismo. No por una simple regla moral, sino porque se creía que un solo acto de canibalismo. No por una simple regla moral, sino porque se creía que un solo acto de canibalismo, especialmente para sobrevivir, era la puerta de entrada a una maldición eterna. A continuación tenemos un testimonio de un anciano y respetado líder Ojibwe. El Wendigo no es algo que te ataca desde afuera como un oso. Es algo que te invita desde adentro. Nace en tu propio corazón cuando el hambre te nubla la mente y empiezas a ver a tus compañeros como una posible comida. Esa es la primera semilla. El Wendigo solo la riega. La palabra Wendigo, también escrita como Windigo, Gitigo o Wendigo, en la lengua Ojibwe se traduce aproximadamente como el mal que devora, o el espíritu del hambre voraz. No es un dios, sino un espíritu maligno, una fuerza de la naturaleza que se alimenta de la desesperación humana. Capítulo 2, ¿qué es el Wendigo? Anatomía de un horror. Entonces, ¿cómo es esta criatura? Las descripciones varían ligeramente entre las tribus, pero los elementos centrales son consistentes y aterradores. El Wendigo es una parodia de la figura humana. En primer lugar, su estatura. Se describe como una criatura desproporcionadamente alta, a menudo de más de 3 metros, con una delgadez esquelética que hace que sus huesos parezcan a punto de perforar su piel. Su piel está descrita como un amarillo enfermizo, o a veces gris y cuarteada como la corteza de un árbol muerto, o cubierta de una gelatina pútrida. Pero su rasgo más distintivo es su rostro. A menudo se le representa con una cabeza de ciervo, con astas afiladas y ojos hundidos que brillan con una luz rojiza y necia, o simplemente con unos ojos vacíos que reflejan un frío absoluto. Se dice que no tiene labios,
por lo que sus dientes amarillos y afilados están permanentemente al descubierto en una mueca sádica. Su cuerpo es una afrenta a la biología. A pesar de su delgadez, posee una fuerza sobrehumana. Su corazón está hecho de hielo, por lo que no puede ser asesinado por medios convencionales. Un rasgo crucial y espantoso es su olor, un hedor insoportable a descomposición y a carne putrefacta que anuncia su llegada mucho antes de que sea visto. Lo más importante, el Wendigo es insaciable. Su único impulso es devorar carne humana. Pero aquí radica su maldición, por más que coma, nunca se siente lleno. Cada vez que consume a una víctima, crece más grande, pero su hambre también crece, condenándolo a un ciclo eterno de hambre y consumo. Capítulo 3. Testimonios desde la realidad, cuando el mito se huele. Es fácil descartar al Wendigo como una leyenda. Pero el problema es que hay historias. Historias con nombres, apellidos y lugares que desafían la lógica. Historias de gente que, según dicen, se encontró cara a cara con la pesadilla. Empecemos con los casos más antiguos y documentados. Uno de los casos más famosos y terroríficos es el de Swift Runner. En el invierno de 1879, este cree de Alberta, Canadá, fue ejecutado por la justicia canadiense. Su crimen, había asesinado y devorado a su propia familia, incluyendo su esposa y sus 5 hijos. Cuando las autoridades lo encontraron, les explicó que estaba poseído por un Wendigo. A pesar de que había comida suficiente en un puesto cercano, el espíritu lo había obligado a consumir a sus seres queridos. Otro caso escalofriante es el de Jack Fiddler, un curandero ojigüe de finales del siglo XIX. Su papel en su tribu era identificar y tratar a los poseídos por Wendigos. Según él mismo confesó a la Royal Canadian Mounted Police, había matado a al menos 14 Wendigos a lo largo de su vida. En 1907, fue arrestado por el asesinato de un joven de su tribu que, según decía, estaba mostrando los primeros síntomas de la posesión Wendigo. Fiddler se suicidó antes de poder ser juzgado, dejando un legado de testimonios aterrador. Pero los avistamientos no se limitan al pasado. La leyenda ha trascendido las fronteras de las reservas y se ha convertido en parte del folclore popular de Norteamérica, especialmente en regiones aisladas. Aquí es donde los testimonios se vuelven más personales y anónimos. A continuación tenemos otro testimonio: un leñador de Ontario. Llevaba 20 años trabajando en el bosque. Pensaba que ya no me asustaba nada. Era octubre, el aire ya estaba frío. Estaba talando un árbol viejo cuando escuché un crujido detrás de mí. No era un animal. Era un crujido seco, como si alguien estuviera caminando sobre hojas muertas, pero con un peso desproporcionado. Me giré y vi una figura muy alta, apoyada en un árbol. Era delgada, de un color grisáceo. No pude ver bien la cara, pero vi la forma de la cabeza, con algo que se parecía a astas. No se movió. Solo me observaba. El frío que sentí no era del clima. Era un frío, del alma. Corrí hacia mi camioneta sin mirar atrás. No volví a esa zona nunca más. Sé lo que vi. Historias como esta proliferan en foros de internet y en los relatos de excursionistas. El testimonio de un grupo de excursionistas en Minnesota en la década de los 90 que, acampando, escucharon un gutural imitando una voz humana suplicante para que salieran de su tienda, acompañado del mismo hedor a descomposición. O el de un guardabosques que aseguró haber encontrado huellas gigantescas y desproporcionadas en la nieve, con una distancia anormal entre el talón y la parte delantera, como si la criatura caminara sobre la punta de los pies. Pero el testimonio más impactante, y probablemente el más conocido en el mundo anglosajón, es el de un joven llamado Brian Little Bear Arnott. En la década de 1960, Arnott era un estudiante que pasaba sus vacaciones en la zona fronteriza entre Minnesota y Ontario. Según su testimonio, grabado en un documental de la BBC, su grupo se perdió y una noche, él se separó para buscar ayuda. Fue entonces cuando vio a la criatura. Arnott describió una figura alta y fantasmal, casi transparente, moviéndose entre los árboles con una lentitud y gracia antinaturales.
Dijo que la criatura no tenía una cabeza de ciervo definida, sino un rostro humano demacrado y alargado. El terror lo paralizó. La criatura lo observó durante lo que le pareció una eternidad antes de desvanecerse en el bosque. Arnott sufrió de estrés postraumático y nunca fue la misma persona. Su historia, detallada y coherente, es una de las más citadas por quienes creen que el Wendigo es real. Capítulo 4. Donde vive, el territorio del hambre. El hogar del Wendigo no es un lugar específico en un mapa, sino un tipo de entorno. Su dominio es el bosque boreal, la taiga. La vasta extensión de tierra que se extiende desde Alaska y Labrador hasta Minnesota y Michigan. Son lugares de una belleza indescriptible en verano, pero que se convierten en infiernos congelados y solitarios en invierno. Es precisamente en este aislamiento donde la leyenda prospera. Lugares como la península de Keweenaw en Michigan, Parque Algonquin en Ontario, o las profundidades de Manitoba se consideran puntos calientes. En estos lugares, las distancias son enormes, la comunicación con el mundo exterior es inexistente y el invierno puede durar más de 6 meses. Es el terreno de juego perfecto para un espíritu que se alimenta de la desesperación y el hambre. La geografía del Wendigo es una geografía emocional. Vive donde la línea entre la supervivencia y la locura es más fina. Donde un paso en falso, un suministro de comida agotado, puede convertir a un ser humano racional en una criatura desesperada, vulnerable al susurro del Wendigo. Capítulo 5. La pesadilla moderna, Wendigopsichosis. La posibilidad de que el Wendigo exista es tan fascinante como aterradora. Pero la ciencia y la psiquiatría ofrecen otra perspectiva, igualmente inquietante, la Wendigopsichosis, o psicosis de Wendigo. Este es un síndrome cultural, una forma de enfermedad mental documentada por antropólogos entre las tribus algonquinas. Los síntomas son explícitamente Wendigo, una intensa ansiedad por volverse caníbal, una creencia irrefutable de que uno es un Wendigo o está siendo transformado en uno, y ataques de hambre psicógena que no se pueden saciar con comida normal. El paciente siente un anhelo irresistible por la carne humana, especialmente la de sus propios parientes o compañeros. Este síndrome pone de manifiesto el poder de las creencias culturales. Si crees firmemente que el hambre te puede convertir en un monstruo, tu mente puede, bajo un estrés extremo, materializar ese miedo. La pregunta es, ¿la psicosis de Wendigo es la explicación científica de la leyenda? ¿O es el diagnóstico médico de cómo los humanos responden a la presencia real de un espíritu maligno? La línea entre la posesión espiritual y la enfermedad mental se vuelve difusa. Hemos viajado a través de los bosques más fríos de Norteamérica. Hemos escuchado los relatos de ancianos, las confesiones de asesinos y los susurros aterradores de testigos anónimos. Hemos desglosado la anatomía de un monstruo y explorado el trastorno mental que lleva su nombre. Entonces, ¿es el Wendigo real? Tal vez la respuesta no importa. Tal vez el verdadero horror del Wendigo no es si una criatura de 3 metros y cabeza de ciervo acecha en los bosques. El verdadero horror es la idea de que el monstruo no es algo externo. El Wendigo es la codicia desmedida que consume empresas y naciones. Es el odio que divide a las familias y comunidades. Es la hambre de poder que corroe al alma humana. La leyenda del Wendigo es la advertencia más antigua de todas, que el mayor monstruo que debemos temer es el que llevamos dentro. El que despierta no con la luna llena, sino cuando el hambre, el miedo o la codicia se apoderan de nosotros. Así que la próxima vez que sientas un frío inexplicable, o escuches un susurro en la soledad, quizás no sea el viento. Quizás sea un eco. El eco de una advertencia que ha resonado por milenios, recordándonos que, en la oscuridad, siempre debemos tener más miedo de lo que somos capaces de hacer, que de cualquier monstruo que pueda acechar en las sombras. Y hasta aquí hemos llegado con el video, espero y les haya gustado. Si son nuevos por el canal, me ayudarían mucho dejando un me gusta, comentar y suscribirse. Subo video cada 5 días. Gracias y hasta luego.